Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a hablar del sector del tabaco y en concreto vamos a comentar tres empresas que pertenecen a este sector y que pueden generar buenos retornos a largo plazo. Son empresas típicas de carteras de dividendos y en mi opinión es un sector que quizás pueda estar dando una oportunidad interesante en estos momentos. No es la primera vez que hablo en el canal de un sector en concreto, de hecho en este vídeo que os dejo aquí abajo en la descripción hablé del sector de los semiconductores hace unos cuantos meses. Y bueno, hoy ha tocado este sector del tabaco que algunos de vosotros me lo habéis pedido. Así que sin perder más tiempo, vamos con la presentación que os he preparado y vamos a ver esas tres empresas. Lo primero que os he recopilado es el rendimiento que ha dado este sector a largo plazo y es el sector que mejor rendimiento ha dado batiendo claramente al mercado con un 12,43% de rentabilidad anual compuesta, así que veis que es un sector muy rentable. Os he recuadrado también el sector de las bebidas, que es un sector también bastante resiliente, defensivo e interesante. Ya hablaremos en el futuro sobre este otro sector, pero como veis el del tabaco ha dado retornos increíbles, ya que en concreto os pongo esta famosa imagen de la empresa Altria, de la que hemos hablado alguna vez más en el canal, empresa típica de carteras de dividendo, y veis que $1 invertido en el año 1968 se hubieran convertido hoy en más de $6.600, es decir que ha batido, como os decía antes, claramente a los índices y ha dado un retorno a largo plazo espectacular. En mi opinión, este tipo de empresas podrían seguir haciéndolo bien en el futuro y de eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Bueno, os he puesto también para situarnos cuáles son las mayores empresas del sector en términos de facturación en dólares, ¿vale? Vamos a hablar de British American Tobacco, que es la que más facturación tiene de todo el sector, Philip Morris, que es la segunda más grande, y vamos a hablar de la famosa Altria. También hay otras empresas como por ejemplo Imperial Brands, pero en este vídeo vamos a comentar esas tres que os he dicho. Lo primero que tenemos que saber al hablar de este sector es que a diferencia de otros sectores, pues aquí los volúmenes no crecen. Os he puesto el consumo mundial de cigarrillos y como veis desde hace una década aproximadamente pues viene decreciendo. Entonces, ¿cómo es posible que estas empresas logren ganar más dinero con el paso de los años? Bueno, pues entre otras cosas son empresas que tienen un poder de fijación de precios importante, además comercializan productos que son adictivos y de alguna manera mediante subidas de precios y planes de ahorros de costes logran seguir incrementando tanto sus márgenes de beneficio como sus beneficios por acción. Además algunas de ellas como Altria también recompran acciones. También comentaros que es un sector bastante defensivo. La gente no deja de fumar en épocas de crisis y además es un sector donde es difícil que aparezcan nuevos competidores ya que las barreras de entrada son muy altas. De hecho es un sector que os puedo comentar en el que no está permitida hacer publicidad. ¿A que no veis en la televisión anuncios de tabaco? Bueno, pues porque está prohibido. Entonces eso hace todavía más difícil la aparición de nuevos competidores. Es un sector regulado, como ya sabréis, y aunque el consumo de tabaco tradicional sí que está en declive, como vemos aquí en la imagen, pues hay otras categorías, como por ejemplo el vapeo, que sí que están creciendo. Y es hacia estas nuevas categorías hacia donde se están moviendo todas estas empresas, ¿vale? Se están transformando para ser empresas que venden productos libres de humo. Aquí os he puesto algunas diapositivas. Esta primera es de Altria y está extraído del plan estratégico que tienen hasta el año 2028. Como veis, están intentando moverse cada vez más hacia productos libres de humo. Y de hecho, para el año 2028 tienen el objetivo de tener 5 billions en ingresos que procedan de este tipo de productos. Después os voy a poner una pequeña tabla comparativa para que veamos cuánto representaría esto de los ingresos totales. Altria no es la única empresa que se está moviendo hacia esto. Aquí os pongo una diapositiva extraída de la presentación de British American Tobacco, en la que vemos cómo se marcan para el año 2025, que aquí está tapado con la cámara, pero ya os lo digo yo, tienen el objetivo de hacer 5 billions de los ingresos de libras esterlinas en este tipo de productos de nueva categoría libres de humo. Como veis, esta categoría está creciendo al 33% anualizado desde el año 2018 hasta el año 2022. Actualmente, la nueva categoría, esto está extraído de otra de sus presentaciones, representa el 10% de los ingresos de British American Tobacco. Y finalmente tenemos la otra empresa que es Philip Morris, que ya va más avanzada en todo esto y el 35% de las ventas son en productos libres de humo. Aquí os pongo la pequeña tablita que he elaborado en la que vemos aquí los ingresos de estas empresas y el porcentaje que van a tener, según las anteriores diapositivas que os he puesto,
pues durante los próximos años en este tipo de productos libres de humo. Altria vemos que es la que menos ingresos tiene como empresa, ¿vale? Tiene 20.688 millones de ingresos y veíamos antes que espera tener para el año 2028 5.000 millones en este tipo de ventas, que sería el 25% de los ingresos en productos libres de humo. Tenemos British American Tobacco, que tiene un volumen de ventas en libras esterlinas de 27.655, si lo pasamos a dólares serían superiores a los ingresos que tiene Philip Morris, ¿vale? Y espera tener, habíamos dicho, 5.000 millones de libras esterlinas en el año 2025 en este tipo de productos. Fijaros, Altria en el año 2028, British American Tobacco ya en el año 2025, lo que representaría ya el 20% de los ingresos en este tipo de productos. Y como os he dicho antes, Philip Morris, con 31.762 millones en ingresos, tiene ya el 35% de las ventas pasadas a estas nuevas categorías de productos. Así que, como veis, es la empresa que más avanzado lleva todo este tema. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con el sector en los últimos años y por qué a lo mejor podría llegar a ser interesante invertir en este tipo de empresas. Lo que ha pasado durante los últimos años en este sector es que ha habido una contracción del múltiplo, han sufrido un derating este tipo de empresas. Aquí os pongo el gráfico valorando la empresa Altria por PER. He cogido Altria como ejemplo, pero ha pasado lo mismo en todo el sector. Como veis, anteriormente son empresas que venían cotizando pues un poco en línea con el mercado, por encima de 15, 16, 20 veces beneficios incluso, y de repente el mercado pasó a contraerles el múltiplo y a valorarlas a múltiplos muy bajos. De hecho, Altria cotiza únicamente a 9 veces beneficios. En la parte final vamos a ver la valoración de todas estas empresas, pero fijaros que es un múltiplo muy bajo. Su media histórica está más cercana a las 15 veces. Entonces, parece que el mercado no ha visto con buenos ojos en los últimos años este tipo de empresas y esto a lo mejor puede generar una buena oportunidad de cara al futuro. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Estas son empresas típicas para la inversión en dividendos. Y si se comprime el múltiplo, pero las empresas no han recortado sus dividendos, como ha sido por ejemplo el caso de Altria, pues lo que estáis viendo en esta gráfica es la yield por dividendo que dan. Hace unos años, cuando el múltiplo era más alto, la yield por dividendo era del 4,5%, 5%. Actualmente en Altria está en el 8%, ya ha llegado a estar incluso en el 9% hace unos meses. Pues vamos a hablar también del tema de si son sostenibles estos dividendos, porque eso también es algo importante. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo, pues para no perderte toda esta información. Y aprovecho para comentarte que si valoras el trabajo que hay detrás de estos vídeos, pues puedes dejar un me gusta para apoyar el canal, suscribirte al canal si todavía no lo estás, o dejar un comentario con el fin de apoyar el vídeo y que cada vez lleguemos a más gente. Entonces, la situación que tenemos es esta: contracción en el múltiplo y yields por dividendo disparadas. Por eso muchos inversores en dividendo invierten en este tipo de empresas, ¿no? Porque son auténticas vacas lecheras y son empresas que son bastante defensivas y resilientes, como os he dicho al principio del vídeo. Vamos a seguir con la presentación. Por cierto, también al invertir en estas empresas, porque sé que hay gente que lo comentará, también está el tema ético, ¿vale? Hay personas que no invierten en este tipo de empresas del tabaco por motivos éticos y también hay inversores institucionales que no pueden invertir en este tipo de empresas, por ejemplo, del sector del tabaco. Eso también contribuye a que las valoraciones sean más bajas, lo cual podría incluso llegar a beneficiarles en el tema de las recompras, como voy a comentar un poco más adelante. Pero antes vamos a ver, en el caso de estas tres empresas, cómo lo han hecho históricamente en cuanto a ingresos y en cuanto a beneficios. Después veremos los márgenes. Bueno, empezamos por Altria, si os parece, que cotiza bajo el ticker MO. Como os podéis imaginar, os he dicho que es una industria que los volúmenes están en declive, tampoco vamos a tener aquí crecimientos explosivos, al menos de la parte de los ingresos. Los ingresos han crecido a un 2% anual compuesto en los últimos años. Os he puesto el gráfico desde el 2010 hasta el año 2022. En la parte de abajo podemos ver la evolución del beneficio por acción y este sí que ha conseguido crecer a un ritmo superior al de los ingresos. ¿Por qué ha sucedido esto? Ha crecido un 8% anual compuesto, como veis. Bueno, pues se ha apoyado en parte este crecimiento por la expansión de márgenes de beneficio que ha tenido Altria. Es la empresa de las tres que vamos a comentar que tiene márgenes más altos y también por el tema de las recompras de acciones. También pues algunos planes de ahorros de costes, todo eso ha empujado los beneficios más allá del crecimiento de los ingresos y realmente no está mal que los beneficios crezcan a un 8% a lo largo de los años. Después al final también os comento la guía que tiene esta empresa para los próximos años o qué es lo que se estima. Tenemos la segunda empresa, British American Tobacco.
¿Cómo ha ido el crecimiento de esta empresa a lo largo de los años? Bueno, ha crecido a un ritmo superior en ingresos al de Altria, pero también hay que tener en cuenta que hizo una adquisición bastante grande en el año 2017. Por eso veis que hay un salto. Fijaros como en 2016 los ingresos eran de 14.751 millones y de repente pues hay un salto importante. Eso se debe a una adquisición de su rival Reynolds, que hizo pues en esos años. Como os digo, también incrementó la deuda, como vamos a ver al final del vídeo. Los beneficios por acción han crecido al 6,5% anual compuesto, a un ritmo un poco superior al de las ventas, lo cual pues bueno, no está mal. Y por último tenemos Philip Morris, que si vemos el historial de la empresa, esta es una spin-off de Altria, pues ha tenido un peor comportamiento que las otras dos empresas que venimos comentando, pero también se estima que en los próximos años pueda crecer más. Ha tenido un crecimiento del 1,5% en ingresos desde el año 2010 hasta el 22 y del 4% en beneficios por acción. Veis que son crecimientos inferiores a las otras dos empresas comentadas. Como os decía antes, los analistas esperan un mayor crecimiento de esta empresa para los próximos años. También hemos visto que es la más avanzada en esta transición que está haciendo la industria y después veremos en la valoración que está cotizando a múltiplos más altos que las otras empresas. Quizás ese mayor crecimiento e ir más avanzado en todo este tema, que tenga cierta ventaja, pues hace que la valoración que estén dispuestos a pagar los inversores sea más elevada. Yo creo que esta empresa es una de las mejores alternativas. Tenemos el tema también de los márgenes, importante para comentar. Tenemos empresas con altos márgenes de beneficio dentro de este sector, eso es algo positivo y que nos gusta. Y además se estima que podrían llegar a incrementarlos todavía más durante los próximos años, pues a medida que siguen recortando costes innecesarios. Lo bueno que tienen estas empresas también es que al estar prohibida pues la publicidad es un gasto menos que tienen. Y bueno, como veis, Altria tiene unos márgenes increíbles operativos, en este caso estamos viendo márgenes EBIT del 58%. Después tendríamos British American Tobacco con márgenes de casi el 45% y Philip Morris con unos buenos márgenes también del 40%, pero inferiores en ambos casos a los de Altria. Y aquí podéis ver esa expansión que ha habido en los márgenes de todas las empresas, cómo se han ido incrementando a lo largo de los últimos años. La verdad es que están bastante bien estos márgenes. Vamos a comentar también el tema del dividendo, ya que creo que es bastante interesante en estas empresas, ya que buena parte de la rentabilidad que obtengamos pues vendrá por esta vía. Tenemos aquí el crecimiento de los dividendos y mencionar que British American Tobacco es la única de las tres empresas que estamos comentando que ha recortado algo el dividendo en los últimos años. Da una buena yield a estos precios y veremos después que es sostenible, pero debemos saber esto. Altria es una de estas empresas que pertenecen a la lista de Dividend King, empresas que han incrementado el dividendo durante 50 años consecutivos o más. Os dejo por aquí un par de vídeos interesantes en los que hablo de la inversión en empresas de dividendo y en uno de ellos os comento pues todo este tema de las Dividend King y las Dividend Aristocrat y cómo podéis conseguir esa lista totalmente actualizada y de manera gratuita. Tenemos que Philip Morris también lleva subiendo el dividendo, podéis verlo aquí en color azul el de Philip Morris, en negro el de Altria y en verde el de British American Tobacco. Bueno, pues Philip Morris desde que salió a bolsa, si no me equivoco fue en el año 2008, como parte de esa spin-off de Altria, lleva incrementando su dividendo. ¿Qué yield dan a precios actuales? Bueno, pues aquí os las he recuadrado, las últimas yield por dividendo, y en el caso de Philip Morris, también es cierto que la valoración es la más alta, como vamos a ver ahora, pues la yield es del 5,2%, la más baja de los tres casos, y después tenemos con yields del 8,05% y el 8,31% en los casos de Altria y de British American Tobacco. Una vez más, en esta gráfica podemos ver cómo antes se pagaban múltiplos más altos por las acciones y esas yields eran más bajas, ¿vale? Aquí veis menores rentabilidades por dividendo. ¿Qué es lo que ha pasado? Como ha sufrido, como os he comentado antes, un de-rating el sector, cotizan a múltiplos más bajos, las yields están un poco disparadas. ¿Pero son sostenibles estos dividendos? Que es una pregunta que nos deberíamos hacer. Aquí os he puesto el flujo de caja libre de cada una de estas empresas. En azul Philip Morris, en negro Altria y tenemos British American Tobacco en verde, ¿vale? Los podéis ver aquí en la parte superior. Y después os he puesto el pago que han hecho estas empresas en el último año, en el 2022, en dividendos. Por ejemplo, Philip Morris ha tenido un free cash flow de 9.726 millones y ha pagado en dividendos 7.000
812. Con eso os podéis calcular el payout, que más o menos es del 80%, y sí que es en este caso sostenible el dividendo. El que más justo va es el de Altria, que si nos cogemos su free cash flow es más o menos de 7 billions, de aproximadamente 7.000 millones, y ha pagado unos 6.600 en dividendos. Entonces sí que va un poquito justo. Es un payout, cogiendo este flujo de caja libre, del 94% aproximadamente. Y en el caso que sí que va un poco más holgado, al menos cogiendo datos de flujo de caja libre de este último año, ¿vale? Habría que revisar también el resto de histórico para ver si este free cash flow está hinchado por algún motivo. Sería British American Tobacco, que el payout con estos datos sería más bajo, ya que ha tenido 10.000 millones de flujo de caja libre y en torno a 6.000 de pago de dividendos. Así que en principio sí que son sostenibles estos dividendos y, como os decía, el que más justo va parece ser el de Altria. Sí que lo puede mantener, pero ya veis que no va muy sobrado. Tenemos el tema de las recompras de acciones, que yo creo que podría ser un tema interesante, aunque sí que es cierto que no recompran muchas acciones estas empresas. Altria es la que más recompra y más o menos ha eliminado en torno al 1,5% de acciones en circulación al año. Eso lo complementa con ese generoso dividendo que hemos visto antes. Y creo que podría ser una buena alternativa porque todas estas empresas suelen cotizar a valoraciones bajas y siempre es mejor, pues, cuando se realizan esas recompras, que los múltiplos a los que se están recomprando sean bajos. Porque así con el mismo dinero recomprarás una mayor cantidad de acciones e impulsarás más los beneficios por acción. Vamos a comentar el tema de la deuda. Este es un sector que históricamente ha operado con deuda. Os he recuadrado en verde, que es la deuda neta en relación al EBITDA de British American Tobacco, cómo pues aumentó. También os he dicho antes que en ese año 2017 hubo una adquisición, entonces pues ya sabemos a qué se debe y vemos que poco a poco ha ido reduciendo su deuda. Ahora está en niveles de en torno a las 3 veces EBITDA y tiene objetivo de mantenerlo entre las 2 y las 3 veces deuda neta EBITDA, así que todavía se desapalancará un poquito más y las otras dos pues ya veis los niveles que tienen de deuda, que más o menos son los que han venido teniendo históricamente. Philip Morris también cerca de las 3 veces EBITDA de deuda y en el caso de Altria está más cerca de las 2. Podéis ver aquí la deuda que han tenido a lo largo de su historia. Vamos a ver cuál es la valoración actual de estas empresas. Aquí os he puesto los precios a los que están cotizando actualmente. Tenemos Philip Morris a $96, tenemos Altria a 46,82 ahora mismo, en el momento de preparar este vídeo, y tenemos British American Tobacco, que cotiza en libras a 29 libras. Las valoraciones las acabo de sacar y son estas, según Ticker. Estaría cotizando Philip Morris a un múltiplo superior. Ya os he dicho antes que también se esperaba un mayor crecimiento y lleva más avanzado todo el tema de la transición. Podéis ver en relación al múltiplo PER cómo viene cotizando históricamente, ¿vale? La media de los 10 últimos años es 17, ahora mismo está por debajo de las 16. Tenemos Altria, que obviamente pues sufrió ese derating y no está una valoración muy alta. Lo hemos visto antes que estaba a unas 9 veces PER. Y tenemos British American Tobacco, que está a una valoración todavía más baja, de unas 7,5 veces PER actualmente, cuando históricamente ha venido estando en torno a las 12-13 veces. Así que, como veis, parece que las valoraciones están muy comprimidas y hay gente que invierte en este tipo de sector pensando que de cara al largo plazo va a haber un retorno a esos múltiplos medios. Y es algo que podría darse. Evidentemente no tenemos una bola de cristal y no sabemos si van a volver a cotizar a los múltiplos medios, que ya veis que ahora mismo están muy deprimidos, pero yo creo que este tipo de empresas, si ejecutan de manera correcta los planes que tienen de cara al futuro, pues aunque no tengan esa expansión del múltiplo, podrían dar un rendimiento razonable a largo plazo. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Pues me podéis dejar aquí abajo en los comentarios cuál es vuestra favorita de estas tres empresas, y lo que suele hacer mucha gente, para no tener que escoger una, si queréis tener una exposición, por ejemplo, al sector del tabaco, pues es comprar un poco de las tres. Imagínate, me lo invento, que vas a dedicar en tu cartera, pues por ejemplo, 6.000 euros a invertir en el sector del tabaco. Pues a lo mejor en vez de invertir 6.000 euros en una de estas tres empresas, hay gente que lo divide en tres partes iguales, es decir, tres partes de 2.000, e invierte 2.000 euros en cada una de estas empresas. Lo de 6.000 y 2.000 son cifras arbitrarias y lógicamente no es ninguna recomendación de compra, pero creo que ya me habéis entendido, ¿no? Lo que hace mucha gente que quiere tener exposición, por ejemplo, a un sector, ya no solo al sector del tabaco, sino también en otros sectores, pues escoger las que les parecen más interesantes, dividir el capital en partes iguales
y repartirlo. Así tienes exposición a todas las empresas. Y a mí me parece pues una alternativa válida. A mí sí que es un sector que, a pesar de que mucha gente lo odia, sí que creo que puede generar retornos al menos decentes a largo plazo. Pero bueno, iremos viendo. Y por último, que casi se me olvida, os he recopilado algo de información del crecimiento que piensan estas empresas que van a tener durante los próximos años. En la página de Altria, os lo intento dejar también en la descripción, pero tenéis sobre el plan estratégico de 2028 un montón de información, y lo que cree es que tanto sus dividendos como sus beneficios por acción van a crecer a un dígito medio. Un dígito medio quiere decir pues a lo mejor un 5, 6, 7%, que más o menos es como ha venido creciendo históricamente. Según este plan, hasta el año 2028, esto es un poco lo que podríamos esperar de esta empresa, Altria, y tenemos también un guidance de British American Tobacco en el que nos dice que las ventas orgánicas van a crecer entre el 3 y el 5%. En este caso, el guidance es para el año 2023. Ya veis que no son crecimientos desorbitados, como os podéis imaginar, pero sí que lo pueden hacer bien. Y si expanden un poquito los márgenes, pues pueden tener un mayor crecimiento de los beneficios. Tenemos también el tema del desapalancamiento, que bueno, se mantendrá entre 2 y 3 veces deuda neta EBITDA, como hemos comentado antes, y el beneficio por acción pues va a crecer también a un dígito medio. Sobre Philip Morris pues no he encontrado información, pero lo dicho, los analistas sí que creen que va a crecer más que estas otras empresas y puede que por ahí venga el tema de la valoración más alta. Y no os entretengo más. ¿Cuál es la empresa que os parece más interesante de estas tres? ¿O quizás no os gusta este sector para invertir a largo plazo? Bueno, me puedes dejar aquí abajo tu opinión en los comentarios. Y ahora ya sí, me despido ya de vosotros. Recordad que podéis dejar un like para apoyarme, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.